con los conceptos o términos técnicos específicos de la carrera o que no conozco. No tengo por qué conocer todos los términos. Y está bueno porque pueden luego hacer esa interrelación con una materia y con la otra. Entonces, al cabo de los 3 años, tenemos un glosario, una biblioteca o un diccionario con términos, conceptos, ideas que a mí me sonaron, que a mí me van a servir, que hicieron sintonía y que suman a mi vocabulario como profesional, a saberlos ubicar, es decir, el sentido de la ubicuidad de la palabra también es muy importante, jerarquiza al profesional. Es una idea que lo vamos a hacer en la cátedra como forma obligatoria y luego queda abierto que el que quiera pueda continuar llevando así, ya este concepto me gustó, tintum, lo pongo, porque por ahí en algún momento nos hace falta y dijimos, esto está, y voy y recurro. O sea que puede ser una hermosa herramienta a lo largo de los 3 años. Van a ir viendo cómo van evolucionando, ¿no? Y cómo ese mismo término o idea que escribimos en un primer momento puede ser modificada, ampliada, por todo el bagaje que han hecho a lo largo de los 3 años. O sea que también es un lindo aprendizaje porque uno va viendo nuestro propio proceso de cómo la entendíamos o la pusimos porque no sabíamos o no la conocíamos y terminamos relacionándola con un montón de otros conceptos. O sea que es un lindo ejercicio también, ¿no? Porque hoy vamos rápido al Google, todo así, al Google. Pero por ahí, elaborar nosotros mismos nuestro glosario, nuestro diccionario profesional, es muy rico, porque vamos a irle poniendo nuestra impronta. Y eso también es importante de crear. Bueno, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Creo que sí. Vamos con... ¿Qué tenemos acá? El Classroom. En el Classroom, voy a correr esto. A ver si lo puedo correr. Sí. En el Classroom, ¿cómo nos vamos a manejar? Ustedes ven que tenemos tablón, trabajo de clases, personas y calificaciones. Todas las actividades, o sea, toda la información que yo voy a colgar, cómo van, preguntas, va a estar en el tablón. Obviamente el tablón es como la pizarra. Entonces todo va a aparecer ahí. Luego, en trabajo de clase... Profe. Sí, Jesús. Sí, no sé si a mí no me llegó eso o no pude entrar hoy día en esa parte de la introducción del Classroom. ¿No pudiste entrar a Classroom? Sí pude entrar, pero no me llegó esa información. Información. La de hoy. Sí, Bueno, después, de última, chequeamos. Si no podés, es raro. Hoy la colgué a las 13:16, ya para la lectura de la clase del 13 de abril. Recuerden que los PDF a algunos les va a dar que pidan permiso al Drive. Y yo les voy a dar el OK del Drive. Pero si no me lo han pedido, que hagan doble clic y seguramente les va a decir que tienen que pedir admisión para ingresar al Drive. Entonces me piden y yo les doy la admisión a la lectura. ¿Sí? Proba de vuelta y si no cualquier cosa, Jesús, pone en el tablón, profe, o abajo de la actividad, digamos, siempre traten de cada consulta hacerlo en el lugar de ese anuncio para que podamos interpretar de qué se trata. Entonces, con respecto, si Jesús no puede entrar, allí abajo donde dice comentarios, él me pondrá, profe, no puedo abrir el documento o no leo las actividades. ¿Estamos de acuerdo? Y si ya tenés algún problema, Andrea seguramente te volverá a ingresar al Classroom. ¿Sí? Esto es para todos por igual. En trabajo de clases están, bueno, en mi caso yo ya he colgado muchas instancias, ustedes dirán, uy, todo esto,
Bueno, todo esto puede ir como no puede ir, yo las voy modificando de acuerdo a cómo vamos desarrollando cada año y cuáles son las prioridades pedagógicas de cada año. Ustedes no se preocupen. Ahora está colgado el glosario para ustedes con fecha que lo publiqué y tiene cierre el 11 de mayo, que es cuando cierra nuestra cátedra, y la instancia práctica a presentar, que muchos me preguntaban que no encontraban el contenido. Lo que pasa es que yo la colgué los otros días y se publicó y faltaba la parte 2, así que ya se las colgué para el que quiera ir leyendo y avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Se cuelgan las actividades acá mismo, es decir, ustedes van a encontrar un espacio donde dice adjuntar archivo. Siempre trabajen en Word y traten de que sea un Word editable. Por si yo quiero hacerles algunas observaciones o marcarle algo dentro del texto, o si no lo hago en comentarios por fuera. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Por qué? Porque después, en calificaciones, van a estar todas las instancias. Ustedes van a poder ver sus calificaciones o no, eso ya lo vamos a ver, de acuerdo a cómo Google lo puede presentar. Y de acá se promedia el espacio curricular cursado. Por eso a veces algunos dicen, profe, se lo colgué en el tablón, ay, profe. No, tiene que figurar colgado en cada uno del lugar que corresponde. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno. ¿Dudas con Classroom? Que tenga dudas con alguna pregunta puntual, prende el micro y me pregunta. ¿Me escucha? Sí, bajito. Sí, le quería preguntar que no me sale el glosario. Bueno, ahí tenemos que ver por qué no lo ves. ¿Tá? O sea que después con Andre, los que no vean alguna actividad, ¿sí? No sé cuándo habrás ingresado, pero... Profe, pero disculpe, buenas tardes. Está colgada la actividad, pero ¿hay aparte en esa actividad, usted colgó algún Word editable o lo tenemos que justamente construir? No, ya está hecho el Word y la tabla, el cuadro. A mí tampoco me sale. Bueno, entonces después revisamos. Claro, a ver si lo podamos ver. Claro, porque la parte de arriba donde dice tablón, trabajo de clase, personas, tampoco nos sale calificaciones. ¿Eso le sale a usted porque es la docente? Sí, porque nosotros lo podemos, la docente puede mostrar cómo va a ver el alumno el Classroom. Entonces esa parte, ustedes no tienen acceso. ¿Estamos de acuerdo? Pero les muestro desde mi Classroom que yo ahí se hace como una especie de síntesis para hacer el seguimiento de ustedes. Entonces me va a figurar. ¿Quién presentó en término? Figura. ¿Quién presentó en forma tardía? Que es otro tema. ¿Quién no presentó? Es decir, ¿quién no entregó? ¿Sí? Y yo les voy a hacer devoluciones y a ustedes les va a llegar una notificación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En glosario, la actividad... Vamos a correr esto acá. En el glosario se explica cuál es el sentido del glosario. Vamos para abajo. Y, como ven aquí, hay un archivo. Si lo abrimos, espero que abra, viene medio lento la compu. Se abre un Word en el Drive. Es decir, que todos van a poder, ahora no, que todos van a poder trabajar sobre este archivo, ¿sí? Y cada uno ir completando con una palabra. ¿Estamos de acuerdo? O con una frase o con un concepto. ¿Sí? Bien. Tema, todo lo que se clases,
Si es posible, se colgará posterior a la clase. Si hay algo más extra. ¿Sí? Bien. Por otro lado, vamos a compartir pantalla. ¿Dudas? También les expliqué que los días jueves se va a colgar y los días lunes contesto preguntas puntuales que ameriten una respuesta antes de la clase. Si yo veo que es una pregunta que necesita explicación para todos, será en la clase. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Profe. ¿Sí? ¿Quién está ahí? Ay, Priscila, ¿cómo está? ¿Cómo va? Ahí le pregunta por chat si el glosario lo armamos entre todos o cada uno se descarga y después lo sube al terminar la materia y hace No. individual. En la materia es colaborativo. Es decir, entre todos vamos a ir entrando tantas veces como quiera, como rescate una frase, como rescate un concepto, como quiera aportar algo. Siempre, obviamente, si mis compañeros ya han aportado, voy a ver que no se repita. A lo sumo puedo complementarla, sumar. Cuando termina la materia o el espacio curricular, ustedes sí lo pueden descargar y luego continuar el proceso en forma individual. La idea y el aprendizaje de una de las habilidades es trabajar en forma colaborativa. Y este es un pequeño ejercicio. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Pensé que se me había ido, digo, me quedé hablando sola. Bien, ok. Bueno, en el material de estudio, ustedes han encontrado una introducción, ¿sí? Es como que vamos a hacer un abanico, un paseo, con los conceptos más generales, para luego, en las materias que continúan, ustedes empiecen a profundizar a este sujeto, a este niño, y a esta infancia, y a esta niñez, de distintas corrientes, desde la psicología, desde la antropología, desde la actividad de dinámica de grupo, desde la investigación. Iremos completando los conceptos. Pero es importante, entonces, nosotros vamos a partir de ¿qué? De hablar primero de niñez. ¿Alguno, antes de haber tomado contacto con el material, sinceramente, porque a mí me pasó, sinceramente, ¿tenía bien claro la diferencia entre niñez e infancia o era más o menos lo mismo? A ver. Más o menos lo mismo. Buenas tardes, profe. Para mí era más o menos lo mismo. Bien. Bien, ¿el resto? ¿Notaban alguna diferencia? Para mí, hola, profe, yo sí noté una diferencia. Fue las etapas que tiene la niñez, o sea, en las que se divide. Eso no lo tenía muy en claro. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de ir como desmenuzando, ¿no? Lo primero es saber a qué nos referimos con niñez. Cuando decimos, y vamos a hablar mucho de niñez, principalmente nos vamos a concentrar en cuando visualizamos, analizamos el concepto de niñez, son las etapas, como dice allí, yo se los hice como un extracto, del desarrollo de esa persona, de ese sujeto, que abarca obviamente desde el nacimiento hasta la entrada de la pubertad o adolescencia. ¿Sí? Entonces, esa adolescencia puede estar variando entre los 2 y los 13, después hablan de una adolescencia tardía hasta los 18, 19, bueno, pero depende, el proceso madurativo de ese sujeto puede extenderse un poco más.
¿Estamos de acuerdo? Pero tradicionalmente, de biblioteca, se toma que el ingreso a la adolescencia es entre los 12 y los 13. ¿Sí? En este proceso de crecimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con el sujeto? Va adquiriendo, ¿qué cosas? Habilidades, desde las más básicas y esenciales y mínimas, hasta las que necesita para interactuar en sociedad. Va aprendiendo, tomando. ¿Sí? Entre ellas, ¿qué está? Desde lo más básico, que es alimentarse, y como dice ahí, control de esfínteres, y moverse y caminar, que ya van a ver en psicología más detenidamente las etapas del desarrollo evolutivo, que hay una materia que es psicología del desarrollo evolutivo, en la segunda parte de este año, donde ahí sí ya directamente vamos a ir a los de 6 meses a tal año, es decir, vamos a incorporar específicamente algunas características de cómo se desarrollan y cómo se manifiestan en cada etapa. Pero nosotros, a grosso modo, vamos a hablar del concepto general, global. Pasando por el lenguaje, que es cuando aprendemos a hablar, a razonar, a saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles son las normas, los valores, y por supuesto, el interactuar con el otro y lograr ¿qué? Una maduración lo más sana y saludable de ese sujeto. En las etapas, yo acá les hice como una especie de síntesis, un extracto. No quiere decir que esté todo lo que está en el material de lectura, ¿estamos de acuerdo? Sino que yo saco lo más importante que me gustaría charlar hoy, y luego sí deben ustedes completarlo y ampliarlo con las actividades y la lectura del material teórico. En las etapas las vamos a dividir nuevamente en ¿dónde? A grosso modo aquí en 3 grandes bloques: la lactancia, la primera infancia y la segunda infancia. Creo que es fácil para todos reconocer cuando hablamos de lactancia, obviamente que es desde el nacimiento hasta que deja de tomar el alimento materno, es decir, el pecho. Luego viene la primera infancia, que es hasta los 6 años, que allí los vamos a llamar infantes. Eso es importante. En esa etapa se llaman infantes. Y la segunda infancia es la que va de los 6 hasta que comienzan la pubertad o adolescencia. Están ahí medio en tránsito. Y se los empieza a denominar niños y niñas. ¿Algún aporte, alguna duda? ¿No? No. Bien. Acá ya vamos a ir adentrándonos un poquito más. Hola. En el material está más detallado y amplio el tema de las etapas, ¿sí? Pero no presentan dificultad en la lectura porque ya hay un extracto, es decir, ya está elaborado el texto que está colgado para que sea accesible a la lectura, y también les propongo una actividad para poder terminar de redondear los conceptos, que es a través de una técnica de estudio, ¿sí? No se olviden. Ya después al final, sí. Una preguntita con respecto a esto, para que me quede claro, digamos, y a ver si ayuda un poquito más a los compañeros. Sí. La cuestión de la diferencia o la relación entre niñez e infancia. Entonces, infancia tiene que ver más con las etapas evolutivas en el desarrollo desde lo biológico, según las etapas, ¿no?, que vive el niño, y la infancia tiene que ver con la calidad de vida según el entorno y los múltiples factores que puedan estar, digamos, alrededor del niño. Sería Está así, muy bien, según... pero ya todavía no llegamos a ese término. Estamos todavía dentro de niñez. Ah, claro. Yo para saber más o menos si es o una diferencia o si no se complementan en realidad, si se complementa lo que es la niñez de la infancia. Son 2 conceptos diferentes. Ahora, ¿que se complementan? Obviamente que sí.
pero no uno complementa al otro desde el concepto, desde lo conceptual. ¿Sí? Entonces, empezamos a desarrollar el concepto de niñez. ¿Sí? Listo, gracias, profe. No, está muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? Bueno. Acá yo hice una selección como de palabras que ustedes van a ir viendo a lo largo de la lectura, que es justamente, acá la compañera hizo como ¡tin! La introducción, se nos adelantó, tuvo como una visión, a hablar de las diferencias entre niñez y el concepto de infancia. Que ahora entonces podemos marcar qué es infancia. La infancia es un espacio delimitado, seguro, separado, de acuerdo a la edad, digamos, sacamos ya al adulto, en donde todos los niños y niñas crecen, juegan y se desarrollan. Yo arriba puse algunas palabritas que a mí me gustaría que después ustedes, cada uno o el que quiera, pueda aportar una más. Yo rescaté tiempo, estado, condición, calidad, acceso y cultura. ¿Qué creen que son esas cosas? ¿A qué hacen referencia esos términos? A ver. Derechos. A derechos. Podemos agregar derecho después. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Al desarrollo. Serían los aspectos que constituyen. ¿Aspectos que constituyen qué? A la infancia. Ajá, la infancia. Como por ejemplo... No, estos que se están mencionando, la condición de vida, el tiempo, el espacio, el contexto social, cultural, histórico, sus relaciones inter o extrapersonales. Bien, es decir, acá tenemos que tomarlo como un espacio-tiempo, digamos, tiempo espacial, tiempo y espacio, donde este niño o niña, que viene del concepto de niñez, se va a desarrollar según el contexto, es decir, la realidad situada. Esa realidad situada les tiene que brindar tiempo, tienen que tener un estado de condición apropiada, ya sea en la parte de alimentación, sanitaria, educación, ¿qué más? Vivienda. Alimentación. Los vínculos familiares. Salud. Vínculos, perfecto. Entonces ahí llegamos acá. ¿Qué más? Primera infancia, la niñez y la adolescencia necesitan de todos estos elementos que en la infancia y se terminan de completar tardíamente en la adolescencia y se puede recuperar en un proceso de resiliencia más adelante, que lo van a ver posteriormente, ¿no? Con mínimamente un acompañamiento que surge del núcleo familiar, de los vínculos, pero también hay que tener en cuenta la parte sanitaria, la parte nutricional o alimentaria, la parte, como dijeron los chicos, de los vínculos, cuidados, cariñosos y sensibles, la seguridad y la protección, que me la tiene que dar el adulto y el Estado. El aprendizaje temprano. Temprano porque
hay una edad en la que ya no solo por la ley, es decir, por el derecho, el niño debe desarrollar ¿qué? A ver. Debe desarrollar un aprendizaje. Claro. Para poder desempeñarse con demás personas, por ejemplo. Bien. O sea, recibir una enseñanza para desarrollar. Perdón. Sí, seguí. Aprender un conocimiento para poder interactuar con otras personas. Por ejemplo, el diálogo, el cómo llevar un diálogo, por ejemplo. Bien. El lenguaje es un aprendizaje temprano, ¿no es cierto? Las pautas, obviamente que dentro de cada entorno, de cada cultura, de cada sociedad, va a haber un aprendizaje diferente. Por eso siempre decimos que todos estos elementos forman parte de que el niño y la niña consoliden su personalidad a través de elementos de vinculación con el entorno social, el sentido de pertenencia, obviamente la educación como derecho y también un deber, esas son las dos cosas, y se maneje en sociedad formando una identidad colectiva, que es de donde está inserto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profesora. Sí. Yo hoy había remarcado que asista al colegio a estudiar y aprender, que creo que es un derecho básico, que en este tiempo de pandemia, por lo menos acá en Formosa, los niños hace un año y este es el segundo año que no asisten al colegio. O sea, todo lo que es el aprendizaje con los pares, con las otras personas, todo eso, creo que como familia los tenemos que sobrellevar y adaptarnos a la situación, como decía ahí, había que adaptarse por ahí a la situación en que cada uno está viviendo. Porque no es lo mismo sentar a un niño frente a la computadora donde enseñe, donde tienen, sobre todo creo que lo más preocupante son los niños de jardín, que es donde tienen que aprender con los otros pares. Claro, cuando empieza el proceso de socialización, esto de tomar contacto con el otro, allí hoy se están viendo grandes problemas. Por eso, el sentido de pertenencia, el acompañamiento, ¿no? De los vínculos, como dijo allí otro compañero que aportó muy bien, una buena alimentación, hace de que sea una niñez con una infancia saludable. ¿Verdad? O sostenible. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora quiero que cada uno, al azar, vaya leyendo del cuadro las dimensiones del desarrollo. Las dimensiones del desarrollo son en 4 grandes bloques. Nos desarrollamos físicamente, cognitivamente, emocionalmente y socialmente. Entonces, a ver, cualquiera lea qué pasa en el desarrollo de los 15 a los 18 meses. ¿Quién se anima? Vamos. ¿Nadie? A ver, niña, así, arranque usted. Profe, estoy en la parte teórica número 1 y no está ahí, está en la número 2, porque yo los voy desde la compu. Yo no sé qué cuadro se refiere. Por eso no lo tengo. encuentro, profe. ¿A dónde está? ¿Pero no están viendo la pantalla? No. Profe, ¿puede ser la parte donde dice la lactancia? No estamos viendo la pantalla. Se compartió su pantalla. Nunca. ¿No compartí la pantalla? No, profe. No estamos viendo nada. Al principio sí, después ya no. No, no está en pantalla. ¿Y cómo no me dijeron?
Voy por la placa número. Yo compartí tengo abierto el archivo, pero no siento ningún cuadro. Espere. Hagamos un break. Mire, a ver, díganme si ven pantalla. Uy. A usted. ¿Qué? Usted sola. Patri, tenés que repetir el proceso de share screen y volver a buscar la pantalla. Quizás cuando cerraste lo de Classroom, cerraste No, capaz que ahí cerré el screen y no lo volví a abrir más. Y nadie me dijo. ¡Oh! Es que la estábamos escuchando atentamente, profe. Pero niñas, y claro, yo pensé que ustedes me iban siguiendo con los Claro, por eso yo decía, ¿no ven? Yo subía y bajaba, subía. No, Subíamos y bajábamos todos los archivos y no encontrábamos. Claro, nosotros seguíamos la lectura teórica. No, cuando pase eso. Ya sabemos que se maneja con ese recurso. Cuando vean eso, automáticamente me lo dicen, porque... Esperen porque ahora no lo encuentro. Esperen. Acá está. ¿Esta hoja no la vieron nunca? No se está viendo nada todavía. Nada. ¿No se ve nada? Nunca se vio, solamente se vio lo del Classroom, ya no se vio nunca nada más. ¿Y ahora? Tampoco. Ahora tampoco. ¿Y qué ven? ¿Me ven a mí? Sí. Oh, ya. Sí, profe. Profe, que... Vamos de vuelta. Ahora se va a empezar a ver. Ahí está. Ay. Bueno. Off. Bueno. Entonces, ¿ahora la ven? Sí, perfecto. Ay, bueno, vamos a hacer un rapidín, pero así, tac, 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 porque es lo que fuimos hablando. Acá está el concepto de niñez. Ahora entiendo por qué las chicas me preguntan. Bien, ¿estamos de acuerdo? El concepto que vimos de niñez. Después, por eso yo hablaba de que había hecho un resumen de las 3 grandes etapas de lactancia, primera infancia y... Vamos a correr esto. Segunda infancia. ¿Estamos de acuerdo? Claro, por eso yo les preguntaba y les decía, ven las palabras que yo puse, que era tiempo, estado, condición, calidad, acceso, cultura. Y la compañera unos minutos antes había estado hablando de la diferencia, o si eran complementarias, el concepto de infancia con el de niñez. ¿Estamos hasta ahí? Profe, si me dejas agregar algo, es súper enriquecedor en esta diapositiva que está mostrando ahora, la imagen acompañando los conceptos, para ayudar a definir el concepto de infancia. Por eso creo que... por eso yo pensé que íbamos compartiendo todo en la placa, perdón, la próxima vez ustedes digan, profe, no estamos viendo nada. Por eso, justamente, yo hice un pequeño collage, hay miles de otras tantas actividades y no quise entrar o adentrarnos en imágenes con maltrato, abuso, que también son parte de las condiciones y la calidad y el estado y el acceso y los vínculos. Pero ya como ejemplo puse ese niño que está mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Que ahí dijo un compañero muy bien y aportó, ¿no?, lo que es la parte de la contención y el estar atento
Hay una compañera que quiere entrar. Ya está. Ok. Entonces, la idea era que ustedes, viendo un poco las imágenes, nos inspiráramos a completar y a sumar alguna otra idea para luego redondear el concepto en esto, que era esta gráfica que yo estaba explicando recién. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. ¿Sí? Esto es como si yo les hubiera hecho un gran mapa de la primera parte, una especie de síntesis. ¿Sí? Para que lo pudiéramos visualizar mejor. Y este era el cuadro que pedía que leyéramos entre todos. Ahora lo vemos. Sí. Claro, entonces este es el que yo te decía, Yasmin, que leas, por ejemplo, la primera etapa. Y Katy dice, justo se me fue. Bueno, a ver, Mica Barrientos. Sí, profe, ¿me escuchan? La escucho, Mica. Vamos a ir leyendo así, medio la que quiera, continúa, prende el micrófono y sigue. Pero antes, hacemos un minutito para dar algunos ejemplos. Entonces, la tabla 1 que habla de la etapa del desarrollo. Espérate, Mica. Vamos a pedir que apaguen los micrófonos, yo también voy a apagar el mío. Todo el resto de compañeros, menos la que va a hablar. Bien. ¿Le digo a los chicos que levanten los bancos o ya no corre más? No, ya no. Ah, Bueno, ahí las etapas del desarrollo, en las de 15 a 18 meses, menciona el predominio de manifestaciones somáticas, progresivo desarrollo del aparato psíquico, sostenimiento físico y psíquico de la madre, de la simbiosis al vínculo, el objeto transicional en la relación de objeto, lenguaje y diabulación, y establecimiento de ritmos de, y no digo más, está cortado ahí. De sueño y alimentación. Establecimiento de ritmo de sueño y alimentación. Sigo con la otra etapa. De 2 a 3 años. Periodo de intensa actividad psíquica. Control de esfínteres. Adquisición de normas. Logros en la autoestima. Aparición del juego simbólico. Establecimiento de la constancia objetal, aparición de trastornos adaptativos o reactivos. De 4 a 5 años, el paso de la relación dual Perdón, a la profe, relación... tu micrófono está apagado, profe. Ahí está, yo siempre me olvido. ¿Podemos dar algunos ejemplos de estos niños o infantes todavía de 15, 18 meses, que sería la parte de lactantes, y 2 y 3 años, y lo que fuimos leyendo, ¿lo fueron pudiendo visualizar en ejemplos concretos? ¿Profe? ¿Quién? Yo la primera relación que hice donde habla de las manifestaciones somáticas, en relación con que cuando el bebé empieza a llorar, las madres son las que están significando ese llanto. De la única manera que pueden hacer es leer esas manifestaciones somáticas. Ajá, ¿el resto qué opina? Sí, tiene que ver con lo que el niño manifiesta, digamos, soma, cuerpo sería. El llanto, cuando succiona, el bostezo, los reflejos. Tiene que ver con todo lo que manifiesta el cuerpo, que ya viene innato y bueno, y después se va adquiriendo con el casi contacto de forma con la mamá. inconsciente, ¿no es cierto? Claro. Es como una cuestión de un estímulo, reacción-estímulo, ¿no es cierto? Es automático. Es más la parte, yo sé que tenemos allí en el grupo una compañera psicóloga, así que puede ir dando sus aportes. No nos vamos a adentrar en
pequeño, en este paseo por las dimensiones, en profundizar, porque después tenemos 2 espacios curriculares donde se van a trabajar desde la psicología específicamente, que es psicología general y luego psicología del desarrollo evolutivo, o sea que ahí vamos a explayarnos. Esto es una pequeña mirada para que podamos entender que a ese sujeto le pasan cosas en determinadas edades y puedo nosotros observarlas. Bien. Iba a leer algún otro ejemplo. Profe, en cuanto al logro de la autonomía, ¿es una etapa donde ya empiezan a comer solitos o no? ¿En cuál? No tengo hijos, pero es una pregunta. Sí, los logros de autonomía por ahí pueden ser, por ejemplo, también piénsenlo desde lo motriz, esto de que se puedan sentar, incorporarse, tener el cuerpito más derechito, ¿sí? Imagínense con 2 o 3 años ya caminan, ya toman objetos en la mano, ya decir, son autónomos, dicen sí, no, quiero, no quiero, ¿entienden? Y obviamente que empiezan a comer solos. ¿Vieron cuando empiezan a comer con la mano? Entre el año y medio, 2, y ya los 3, por lo general, en su gran mayoría, comen solos, si es el ejemplo de la comida, sí. Profe, ¿me permite un aporte? No sé si le voy a pifiar o no, pero hay un caso que yo estoy observando y siguiendo en este tiempo, en el que yo veo que también depende el avance o el retroceso de acuerdo al estímulo o la situación en la que el niño esté viviendo, porque estoy siguiendo el caso de un nene de 3 años que ahora está en un hogar de niños. Él fue rescatado antes de los 2 años de un prostíbulo y antes de abandonar el pañal, él se ponía los pañales solo. Bueno, ahí yo no me voy a explayar desde el punto de vista del psicológico, pero sí podemos dar un puntapié y algunas de las compañeras que han hecho psicología lo pueden terminar de completar, pero por lo general en el cuadro lo que queremos ver es los parámetros normales que a esa edad van adquiriendo. Pueden el niño o niña estar sobreestimulado, ya sea por las personas o por la necesidad, como en este caso que dice Andrea, y se ve obligado al recurso de autocambiarse el pañal, porque nadie se lo cambiaba, entonces desarrolló esa habilidad, tal vez antes de lo que uno pudiera pensar. Y por otro lado, también puede sufrir el proceso inverso, es decir, la poca estimulación o las carencias en cualquiera de estas dimensiones que estuvimos viendo antes, ¿no es cierto? La mala alimentación, la educación, el aprendizaje, los vínculos, la parte... ¿Me van siguiendo? También puede afectar a que sea un retraso. Por eso es importante tener claro más o menos cuál es el proceso regular de cada etapa, que después lo van a profundizar, para cuando comencemos a analizar casos concretos más adelante. Está perfecto, André. ¿Y qué edad tiene hoy ese niño? Hoy tiene 3 y, por ejemplo, él recoge su plato para que le sirvan la comida, viene, se sienta, come impecablemente, termina de comer, levanta su plato y lo devuelve para que se lo laven. Y sobrevive, es el más chiquito del hogar en una población de 50 niños y es un sobreviviente ahí. Él, a pesar de que todavía no se puede comunicar bien, le pone pautas a los más grandes acerca de su espacio, sus juguetes,
o sea, es un sobreviviente. Bueno, ahí vemos, si lo vamos a ir observando en este contexto o en este entorno que vimos antes. Sí, Vanina. Vanina, sí. Yo lo que entiendo de esto, de lo que estamos viendo, que lo que queremos ver es lo que sería ideal en estas etapas. La normalidad. Claro, la normalidad, que después va dependiendo de justamente de las características del entorno donde vive y de las... de todo esto. Que tenga. Pero que lo normal sería que suceda esto. Va variando según cada criatura y cada espacio. Puede estar más desarrollado por la necesidad, porque él se tuvo que hacer fuerte y sí o sí defenderse y autodefenderse, entonces naturalmente desarrolla esas habilidades o no. Entonces todo lo que vamos a ver en el cuadro posterior tiene que ver un poco cómo se ha dado todo este cuadro, ¿está? Anterior. A ver, ¿quién quiere seguir leyendo? A ver, María. Buenas tardes. 4 o 5 años sería la siguiente etapa. Vayan pensando ejemplos, los que no hablaron. Bueno, paso de la relación dual a la relación triangular. Reconocimiento de las relaciones entre los padres. Incorporación de la diferenciación sexual. Interiorización del conflicto y de las normas. Logros en la autonomía afectiva y aparición de trastornos adaptativos o reactivos. Bien. Ejemplos de esa edad, ya estamos entrando a la escuela. Ejemplo, bueno, sí, uno de esos creo que es la relación dual a triangular, se refiere a su contexto familiar, de mamá-hijo a incorporar a alguien más, sería papá o, bueno, hermano. Bien. Claro, por ahí la relación madre-hijo es muy fuerte, ¿sí? Y empiezan a incorporarse otros actores, ¿no? Y hay que hacer ese corte. Bien ahí. Muy bien ejemplo. No, creo que esto Es el inicio de la Edipo. La relación dual a la relación triangular y el reconocimiento de las relaciones entre los padres tiene que ver un poco también con la resolución del complejo de Edipo y del complejo de Electra. Exacto, no quería entrar ahí, pero en realidad sí. Claro, que también ese desprendimiento. Bien. Con la aparición de los trastornos adaptativos o reactivos, que también influye mucho, y que se da justo esto de la aparición de los trastornos en el ingreso del preescolar, porque es cuando se refleja en la relación con los pares, por ejemplo, si hay violencia intrafamiliar, entonces el chico proyecta lo mismo que vive dentro del núcleo familiar en la relación con los pares. Si tiene, cuando empiezan ese proceso de socialización, ¿no es cierto?, con otros que no pertenecen al núcleo más íntimo, ahí se empiezan a ver distintas, en forma de espejo, cómo el niño reacciona y se puede, como dice Milena, deducir si hay alguna problemática o tiene un problema el niño en sí, o neurológico, o emocional, o social. Karina, ¿ibas a aportar algo? No, simplemente había comentado lo mismo que la compañera, que es la etapa en donde se ve claramente el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Tal cual. Bien. Eso, profe, sí, quería sumar algo desde mi parte, digamos, como psicopedagoga, lo que he aprendido, tiene que ver, sí, con cómo se ha ido constituyendo el aparato psíquico en el niño, ¿sí? Si ha habido carencia, tanto la carencia como el exceso, ¿sí?, en los vínculos primeros que ha tenido el niño, ya sea con sus padres o con las personas que cumplen el rol
de padres, eso hace que el niño, de acuerdo a eso, cómo él va construyendo ese aparato psíquico, ¿sí? Por eso es que puede aparecer trastornos, como también inhibiciones. Trastornos tiene que ver con una discapacidad, y las inhibiciones tienen que ver con algo que se ha constituido normal, su aparato psíquico, pero por traumas, por situaciones, por problemas que ha estado pasando en su entorno, ¿no? Le puede estar perjudicando o abstrayendo al niño. Por eso que quizás en la escuela no presta atención y no tiene que ver que tenga una discapacidad, sino que está abstraído, como le decíamos, ¿no? Desde el lado del aprendizaje. Y entonces tiene que ver también con el aparato psíquico, cómo se construye, y también la inteligencia, porque la inteligencia va en aumento cada vez que el niño vaya asimilando, acomodando, bueno, todas esas cuestiones desde Piaget, ¿no? Va aumentando su inteligencia desde lo más mínimo hasta lo mayor, digamos, hasta que vaya, digamos, en aumento todo lo que es lo adaptativo que él va teniendo. Entonces, la cuestión del aparato psíquico es importante, porque cómo lo va constituyendo él es como va, digamos, desenvolviéndose, o la experiencia que va teniendo en lo social, ahí donde aparece. Por eso en la escuela aparece, digamos, las situaciones, los conflictos, los problemas de aprendizaje. Perfecto, Vero. Verónica nos dio esa mirada que es donde mayormente se reflejan y se ve por primera vez al niño fuera del entorno, entonces uno lo puede analizar, pero después todas esas limitantes se van a ver en su proceso de socialización, y si no se van trabajando, porque no se pueden detectar bien, por eso nosotros aquí vamos a aprender a observar desde los ejemplos, porque todo hay que trasladarlo para que ese sea un adulto consciente y se pueda realizar. En la escuela es como la gran vidriera, ¿no? Siempre decimos eso, que es allí donde se abre un abanico de realidad diferente, porque es cuando el niño se puede manifestar. Bien. Profe. Sí, Priscila. Acá veía en este como cierre de etapa, desde el nacimiento, de los meses hasta acá, todo lo que es importante en cuanto al desarrollo de la sinapsis de ellos, todo lo que el cerebro produce, esas millones de neuronas, que todo en esta etapa, hasta los 10 años, es cuando el cerebro más trabaja y es cuando ellos tienen un mayor aprendizaje. Entonces, en cuanto a lo físico, lo cognitivo, lo emocional y lo social, es la etapa más rica para aprovechar el aprendizaje del niño, y todo esto lo social, porque después el cerebro sigue desarrollando sus neuronas, pero en menor cantidad. Y todo lo que no se aprovechó hasta este momento, después el cerebro solito lo descarta. Ahí pero está. bueno, como ¿Vieron cuando nosotros, eso lo van a desarrollar más en profundidad en psicología y en psicología del desarrollo, pero nosotros es importante tenerlo en cuenta porque a veces nos preguntamos, pero ¿cómo? Miren el ejemplo de Andrea, ¿cómo aprendió a cambiarse el pañal teniendo 2 años y este pañal? Es decir, son como, ¿vieron cuando decimos son como unas esponjas los chicos? Entonces, todo absorben. Por eso hay que tener tanto cuidado y ocuparse de estar atentos a cómo se va desarrollando y cómo va creciendo desde la primera infancia y pasando por las demás etapas, cuidando, atendiendo, guiando, sosteniendo, estando alerta, en estado de alerta. El adulto tiene que estar en nosotros como técnicos en esa posición. Bueno, ¿qué nos queda? 6 a 10. ¿Quién lee? Leo. Vamos. Leo, pero apago la cámara porque estoy con el celu. Así lo bueno. leo. Me van a dar la cara muy desastre. 6 a 10. Socialización, reconocimiento del otro como sujeto, la relación entre pares, el aprendizaje escolar, periodo de las operaciones concretas y la aparición de trastornos adaptativos o reactivos. Esto va a aparecer casi en todas las etapas, la última, ¿no? Los trastornos adaptativos reactivos, porque cada edad, cada subetapa tiene sus problemas de adaptación y sus distintas reacciones de acuerdo a cómo ha sido el proyecto de vida del sujeto, ¿no? Cómo se ha ido constituyendo el proceso. Ejemplos hasta ahí, más o menos, lo tenemos, ¿no?
Es fácil, ¿no? Comienzan a socializar más que los equipos de fútbol, que los amigos, que la barrita, ¿sí? Tiene mucho que ver, me parece, entre la etapa anterior y esta. Uno de los puntos más importantes y que está en boca de todos hoy en día, que tiene que ver con esto de la incorporación de la diferenciación sexual, que después hace también a la relación con los padres entre los 6 y los 10 años, que es la etapa en la que los chicos empiezan, me gusta me gusta aquella chica, me gusta... Ese despertar que le llamamos. Me junto con vos, nos juntamos todas las gorditas o nos juntamos todas las flaquitas y empieza esto de la concepción de las personas desde el aspecto físico y desde lo que tengo incorporado como valor desde lo sexual, y también las disfunciones en la familia, ¿no? Es donde aparece también los chicos que a lo mejor muestran que entre los padres no tienen cuidado si se muestran o no delante de los chicos, entonces los nenes quieren hacer lo mismo con las nenas en la escuela, ya desde el jardín. Es como todo, es todo un tema, pero creo que nace todo desde sí, ya van a desarrollar más en profundidad el tema del pudor y toda esa diferenciación de que en la edad de los 4 y 5 comienzan a incorporar, porque dice la palabra incorporación de la diferenciación sexual. Se termina de definir en la próxima etapa, ¿no es cierto? Cuando reconozco al otro como diferente o similar a mí y todo lo que he ido absorbiendo, como dijo Priscila, en este aprendizaje, lo voy a volcar. Entonces, si la promiscuidad estaba a flor de piel en la casa, si no había cuidado el vocabulario con el cual me voy a referir con el otro, la estigmatización, ¿no? Creo que también... Acá están los gordos, acá están los burros, acá están los lindos, acá están los feos, acá están los que somos divertidos. Sí, Andrés. Creo que también ya de... Paola. No, soy Paola. Creo que también van formando su carácter, porque yo tengo una nena dentro de esa edad y ya van implementando y mostrando lo que quieren ser y qué es lo que les gusta y lo que le gustaría ser. Entonces muestran ya un carácter de formación de personalidad, diría y bueno, yo. Es la construcción, se va construyendo, sí. Se va delineando con todo esto, ¿no? Y el entorno también ayuda, el sentido de pertenencia, la educación, el cuidado amoroso, los vínculos, la conformación de la personalidad o de la identidad del sujeto. Se está consolidando la identidad y comienzan ya a sentirse cada vez, los chicos cada vez más chicos aún, ya van teniendo claro, piden, ponen límites. Jesús, ¿querías aportar algo? Bueno, ¿algún otro aporte? Si no, leemos el último. Sí. Decime, Roxana. Sí, profe. No, yo lo que quería aportar, que lo noto con mi hija, digamos, y con muchas de sus compañeritas y compañeritos, es como las diferencias de cuando yo era chica, ahora yo no sé si por la tecnología, cómo estas etapas de alguna forma se han ido adelantando y de pronto observo yo y las otras mamás, que chiquitos de 4 y 5 años tienen como actitudes corporales y mentales de un nene de 6, 7 años. Es impresionante como, no sé si por la tecnología, digo yo, se ha adelantado este proceso también. Es como las etapas de maduración, me parece a mí. ¿Qué opina el resto? Sí, yo lo noto también en mi sobrina, que tiene 10 años también, y es como que ya vienen más avanzados los chicos en todo sentido, como que están expectantes, siempre recibiendo información y lo absorben, como decía la profe. Hola. Sí, Axel. También. Para mí no es el niño, sino la exposición que tienen. Es mi opinión. Bien. A ver, Claudia.
Para mí también es lo que le brinda la tecnología hoy en día, el desarrollo tecnológico, los programas televisivos, lo que escuchan en la casa, que también es todo en base al entorno familiar, la moda, las comidas, los nombres, todo entra en un mismo vivir para el niño, donde se adelanta. Ajá. Mica, ¿querías aportar algo, Milena? Para mí, obviamente que los medios de comunicación sí creo que influyen, pero influyen desde el punto de que no hay un límite si no es controlado por los adultos. Para mí todo nace desde el rol del adulto y desde esta figura de adulto desfigurada, por así decirlo, con todo lo que tiene que ver la autoridad, el manoseo de la palabra autoridad, el manoseo de lo que tiene que ver con los límites, y toda una construcción social y colectiva que hace a que las cosas, no es que los chicos nacen distintos, sino que en realidad socialmente tenemos una construcción distinta de lo que tiene que ver con el rol de ser padres y los límites que uno pone en todos los sentidos, no solamente en lo disciplinario, sino en conocer mi lugar, conocer tu lugar y hacer que esos lugares se respeten dentro y fuera de casa. Para mí tiene más que ver con eso, porque si bien mi hijo puede estar, yo tengo niños de todas las edades, tengo 3 nada más, pero tengo uno de 3 años, tengo una nena de 7 y una nena de casi 9, se llevan 1 año y medio, y tengo casi todas las etapas habidas y por haber en casa, pero si bien ellos, por ejemplo, tienen acceso a la televisión, tienen acceso al internet y demás, pero soy yo como adulto la que regula qué es lo que ellos ven y lo que no ven, a qué hora y en qué momento del día van a tener acceso o no, y qué información les llega y qué información no les llega, y qué información, si les va a llegar, de qué modo les va a llegar, y lo mismo con las maestras. Yo soy una persona activa como adulto dentro de la vida de mis hijos, tanto en lo diario, en casa, como afuera de casa en las actividades extracurriculares y también en la escuela. A mí, por ejemplo, las docentes me conocen porque yo les digo, bueno, estoy de acuerdo con que hagan esta actividad que mandaste para esta semana, con esta actividad, discúlpame, pero no estoy de acuerdo, no concuerdo, no lo comparto para mis hijos. Entonces yo participo de manera activa de todo. Mis hijos no dejan de ser parte de un grupo de pares, pero yo, como adulto, soy una persona activa, digamos, en lo que compete a mi rol como regulador de esto que ellos van absorbiendo para desarrollarse de acuerdo a la persona que yo deseo, con el amor de papá o de mamá, que sean en un futuro como adultos. Bueno, buen aporte. ¿Qué otro aporte tenemos por ahí? Profe, volvemos, yo había levantado la mano. Volvemos a que todo es el entorno en donde se cría desde la primera infancia hasta estas etapas que llegan. El entorno en donde están, el entorno como adulto, como familia y como sociedad también, porque justamente la sociedad de antes o los chicos de antes no eran lo mismo que los de ahora, tal cual. Y más allá de que sí, la tecnología tiene mucho que ver, pero es justamente el entorno donde este niño crece. Bien, es así. Desde que nacemos ya somos seres sociables y empezamos a interactuar con otro. Cada etapa evolutiva de una forma diferente. Primero madre-hijo, porque es un vínculo bidireccional, y luego con el otro, y todos estos elementos van formando a la identidad de ese sujeto. De acuerdo a cómo vaya siendo el acompañamiento de uno de los compañeros que dijo, obviamente, del núcleo más próximo, y que el núcleo afectivo, creo que fue Jesús el que aportó, o Axel, no me acuerdo, de los vínculos. Cuando hablamos de vínculos, en la primera infancia son los vínculos familiares, los que nos dan los primeros cánones de lo que se hace, de cómo, cuál es la orientación.
pero después el niño se abre a un mundo con los pares, con otros, con otras familias, con otra forma de crianza, con otras conductas, con otros valores, con otras normas, y hay que aprender a convivir y crear y ayudarlos, no limitarlos, porque la limitación, por ahí se confunde con la guía, tiene que ser una guía donde le permita el discernimiento también a ese sujeto, que va creando su propia personalidad, su propia identidad, obviamente siempre que no se dañe a su desarrollo de su persona, pero el entorno y ese sentido de pertenencia que van creando en la escuela, con los amigos, con las familias, con las que vamos teniendo cosas en común, van formando esa identidad colectiva donde yo voy a estar inmersa. Somos seres sociables y no podemos concebir ninguna actividad sin relación que no intervenga un otro. ¿Bien? Bueno, se va armando el debate. Jesús, ¿querés aportar algo? Te veo con el micro ahí. No. No. Bueno, listo. Profe. Y la última, para redondear, pero en realidad sigue más o menos el proceso, más o menos ya lo hemos conversado recién, pero lo vamos a leer. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Débora? Sí. Débora me había levantado la manito también. Y me había Roxana también. Bueno, ¿qué me querían decir? Ya tenemos. Cuente. No sé si quiere hablar Débora primero, profe. Sí. No, era para seguir leyendo de la etapa que queda, de 11 a 18. Roxana, ¿vos querés agregar algo? No, que me parece muy, muy coherente lo que han dicho los compañeros y usted, profe, y me parece a mí que no siempre un adelanto en las etapas tiene que ser negativo, siempre y cuando, como bien decían los compañeros y compañeras, sea guiado, limitado, para que ese adelanto sea sano, ya sea porque venga de la tecnología, de sus pares, de los adultos, y ese adelanto que sí o sí existe hoy, realmente es una realidad, sea sano, tiene que estar bien guiado, como bien decían. Me parece que no necesariamente es Ya después vamos negativo. a profundizar en algún otro momento, en alguna materia, se va a hablar mucho de límites. Sí. Pero a mí me gusta usar la palabra guía, sostén, acompañamiento, sí. Porque cada uno de nosotros ocupamos distintos roles en la vida del otro. Y en la vida de nuestros hijos o de los menores o niños y niñas que tenemos a cargo o infantes también. ¿Sí? Y adolescentes. Gracias. Muy bien. Vamos, Débora, a leer el último. 11 a 18 años. Cambios físicos y psíquicos, pérdida de la infancia y cambio en las relaciones con los padres, crisis de identidad, periodo de las operaciones formales, sexualidad adulta. Ejemplos, ya hemos empezado a dar y ya despuntamos el tema de la identidad, pero por lo general entre los 11 y los 18 ya se termina como de definir o pueden entrar en crisis profunda, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Sí, un ejemplo puede ser también cuando ya les faltan el respeto a los padres. Es muy notorio los cambios físicos y psíquicos, el acné, la cuestión madurativa de los órganos sexuales, la crisis de identidad, porque no son niños y tampoco son adultos. Bien. Y comienza una revisión de las etapas de la infancia. O sea, acá estamos hablando de una preadolescencia y entrando a la adolescencia. Cuando entran ya en la adolescencia, comienzan a reeditar las etapas de la infancia, las que habíamos visto ya antes.
Sí. Bien. Profe. Sí, Jesús. Y en esta etapa también algunos patrones se vuelven a repetir, algunas costumbres de la familia o algunos gestos que, como dicen los compañeros, se vuelven a expresar en ellos o en ellos mismos buscando su propia identidad o buscando quién realmente son. Bien. En su desarrollo. ¿Podemos dar algún ejemplo de estos patrones que se pueden llegar a repetir? A ver. ¿Profe? ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver. ¿Alguna adicción puede ser? Sí. Decime. Sí, una adicción puede ser. El trato O si padre o el madre. entorno, ponle un ejemplo. Si el entorno ¿Cómo, está Jesús, más fuerte? Si el adolescente o el niño se encuentra dentro de un entorno donde son alcohólicos, él ve ese mismo patrón y a esa misma edad empieza o a tomar o a fumar o a buscar seguimiento. Y también está esta idea, ¿no? El entredicho con el adulto, con el padre, el adolescente que siempre es rebelde, en esta búsqueda de la identidad. Hay una mayor autonomía en la decisión también. Exacto. Muy bien. Ahí se va viendo cada vez más la autonomía y van diferenciándose más y puede haber roces que llevan a ese distanciamiento que a veces vemos, ¿no? Lejos la familia, lejos el mandato de la casa. ¿Quién iba a hablar? ¿Mica, Lourdes? Y por eso también hoy en día se ven que buscan contención en otros lados también, o en otras cosas. Hacen de que se busque contención en otros lados. ¿Cómo qué? Vayan pensando. Decime, Lourdes. Así vamos a Sí, es de... no, comparto con los chicos, es lo que iba a decir, porque muchas veces es el espejo de madre y padre, el trato que le dan a uno y ellos repiten el trato de los adultos. Sí, por eso nosotros... Madre, lo tratan exactamente igual. Eso, así como vemos que entre 6 y 10 años se empiezan a diferenciar del otro y el trato, como aportó Milena, claro. De cómo tratamos a la compañerita o al compañerito, por ahí con vocabulario, con términos que yo escucho en casa, porque así se tratan a las chicas o así se tratan a los muchachos, o el tema de la sexualidad o la promiscuidad, de que te toco, no te toco, es también un poco lo que fueron aprendiendo en casa. Y cuando entre los 18 años, como dice Lourdes, ya ahí los patrones son como más claros. ¿Sí? Luis, ¿qué ibas a decir? ¿Nada? Bueno. Y en esa etapa lo que está bien marcado es la pubertad, ¿no? Que todo el cambio de las chicas, el desarrollo, bueno, los varones también. En los dos, bueno, la parte física va acompañando tremendamente. Psíquico, porque sí, lo psíquico, porque se ven más gordas, más esto, más aquello, es como que trabajan las mismas compañeras, el entorno también y quieran o no, el cuerpo, que el desarrollo físico impacta, y lo sabrán mucho las psicólogas, en mis relaciones, en mi vinculación, ¿no? Y cómo puede afectar en los otros, en las otras dimensiones. ¿Sí? Profe, eso era lo que quería aportar. ¿Quién habló? ¿Mica o Milena? Creo que las dos. Bueno, vamos, Mica, rápido. Yo lo que quería aportar en eso de lo que es el proceso de socialización, de cómo se empiezan a sentir en esta búsqueda de la identidad, en qué grupo me incorporo, no tanto en lo que es la identidad de género, como decía recién mi compañera, cómo me siento en la aceptación personal, en la aceptación del grupo, en la aceptación mismo de la cultura que se le está ofreciendo en la familia. Y ahí cuando mencionábamos lo que era la familia y las decisiones autónomas que empieza a adquirir el adolescente, uno como adulto que le dice, tenés que hacer esto, pero en el ejemplo le muestra lo otro. Entonces este conflicto, este enfrentamiento que se puede surgir entre, tengo que hacer esto, pero en mi casa yo veo lo otro. Y ahí está
estos desacuerdos, estos conflictos, esta rebeldía de la identidad, tengo que hacer lo que me dicen o hacer lo que me muestran. Bien. Yo creo que es un periodo bastante complejo, por eso se lo... Bueno, es a donde se terminan, ¿no?, de separar y se terminan de consolidar algunos aspectos de la personalidad. Porque sí o sí me tengo que diferenciar de mamá o papá, aunque repita patrones, como dijo Jesús, porque es lo aprendido, es lo incorporado. Milena, ¿algún aporte cortito? Que estaba para no dejarte sin aporte. Quería preguntar si podemos decir también que en este periodo entre los 11 y los 18 años, dentro de los trastornos, algo más o menos dijo recién, creo que fue Mica, esto de los trastornos con sí mismos, o sea, lo que tiene que ver con la identidad y lo que tiene que ver con la depresión y esto del autoaislamiento, si eso en realidad es que empieza a esa edad o en realidad se puede decir que empieza antes. No, ya lo van a desarrollar más profundamente en psicología evolutiva, pero empieza mucho antes. Hay niños que se autoagreden, se golpean, se autogolpean de pequeños. No. Y también son adictos desde pequeños. No. Puede haber mucho antes. ¿Estamos? Pero bueno, ya van a ver que hay como un plus track con la adolescencia que les voy a colgar, porque es como la etapa donde hace eclosión todo, y ahí florece todo. Para cerrar, vamos a decir que nosotros lo vamos a mirar multidimensionalmente a este sujeto. Entonces, que no es un desarrollo estanco. Sí, el desarrollo físico va por acá, el social emocional por acá, el cognitivo por acá, y que cada uno no tiene nada que ver con el otro. Todos forman parte de un mismo ser, de un sujeto único. Por lo cual, se hace una mirada integral, multidimensional. Obviamente, por eso hice esas dos salvedades, aunque cada dimensión, ¿sí?, tenga aspectos particulares a observar y a tomar en cuenta y a tener una mirada de análisis. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo hace e influye en la otra dimensión, ¿sí? Entonces, todo el desenvolvimiento, todo el desarrollo y esta construcción o la constitución de cada uno de nosotros como sujetos únicos e irrepetibles, por eso a veces vamos a ir teniendo muy en cuenta y de a poquito aprendiendo a no tipificar, porque ahora es muy fácil estudiar una característica, bueno, no la tiene, entonces tiene esquizofrenia, no la tiene, tiene hipo no sé cuánto, sí, que a veces se ha puesto como un poco de moda enseguida diagnosticar. Sí, Vanina. No, decía yo, profe, las etiquetas, que cómo empieza con el tema de la infancia, a la medicalización del niño, o ahí nomás a ponerle etiquetas o diagnósticos Y en eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, no quiere decir que no se tenga que diagnosticar en algún punto, pero nosotros en nuestra tecnicatura no estamos para diagnosticar. Sí estamos para detectar, observar y buscar en el equipo interdisciplinario la ayuda correspondiente. ¿Sí? Entonces, ¿quedó? Entonces, nosotros vamos a poner nuestro granito de magia en donde vamos a mirar, en donde vamos a poner toda nuestra atención al momento de acompañar tanto a la familia, como al lactante, como al niño y a la niña, o al infante, y como a este puber o adolescente. ¿Sí? Yo les voy estas placas las voy a colgar en el Classroom, y también les voy a colgar otra plaquita que tiene que ver con ampliar un poco más o profundizar
en adolescencia, ¿sí? Porque es una etapa muy conflictiva donde se terminan de cerrar muchos conceptos de pertenencia, de identidad, ¿sí? En donde también se ponen de manifiesto muchas cosas que arrastramos. Si bien eso también lo vamos a desarrollar en profundidad en la unidad número 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? En el material hay una actividad. La actividad me gustaría que no está puesta como actividad de clase. Vamos a ver si puedo salir del screenshot.